Bueno, continuamos en la 99.9. Vamos a abordar un tema que esta audiencia sabe muy bien, es una constante para nosotros en nuestra idea de lo que queremos y buscamos transmitir. Vamos a hablar de la cuestión del biodiesel, ¿sí? Y para hablar de ello nos encontramos con un artículo muy extenso, muy bien datado, que escribió Emiliano Huergo, los mitos sobre el biodiesel y las preguntas que incomodan a las refinadoras de petróleo. Emiliano, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Buen día para usted y toda la audiencia. Bueno, ¿qué son las cosas que incomodan a las refinadoras de petróleo que inclusive al aumentarse por ahora provisionalmente el corte de biodiesel, entre otras cuestiones, desparramaron por los medios la idea de que esto podía ser inconveniente para los motores, en particular en las zonas de frío? Sí, básicamente, bueno, desde que se instaló el uso de biodiesel en el gasoil aquí en la Argentina, ha molestado de alguna forma a un sector que no le gusta que se metan jugadores de afuera en el mercado. Al principio no le prestaron atención, el corte era del 5%, pero después esto se implementó en 2010. Los años siguientes fueron también años de crisis, de precios de la energía internacionales muy altos. Vale aclarar que Argentina, o sea, las refinadoras de petróleo en la Argentina producen aproximadamente un 70% del total de gasoil que se consume en el país, o sea que hay un 30% que hay que importarlo. Entonces, y se lo importan de alguna manera entre ellos mismos, son pocos jugadores en el mercado mundial y son los mismos que también están afuera, los que operan en la Argentina. No había biodiesel, no había dólares para importar allá por el 2012, 2013, y en ese contexto la Secretaría de Energía fue aumentando el porcentaje de biodiesel en el gasoil del 5%, después se pasó al 7%, después al 8% y después al 10%. Llegó para paliar una crisis. La ley que establecía, que reglamentaba eso, caducó el año pasado. Se hizo una nueva ley y por presión de estas empresas el corte de biodiesel se bajó del 10% al 5% y esto provocó o acentuó, digamos, la crisis que estamos atravesando hoy del gasoil, algo que se veía venir y que se viene alertando desde comienzos de año. A las petroleras obviamente prefieren ellos importar petróleo, aunque sea, importar gasoil, aunque sea más caro, que cortar con biodiesel. ¿Por qué? Porque el biodiesel lo producen otras empresas, no lo producen ellos. Y ahí salen a decir un montón de cosas que para mí no son reales, que tienen que ver un poco con el funcionamiento de los motores. Hay extensas pruebas de que hay mezclas mayores al 10% de uso en los motores. Recordemos que las últimas medidas del gobierno fue pasar del 5% al 7,5% y de ahí al 12%, y ellos dicen que no hay experiencia en el uso del 12%, lo cual es falso, porque hay países como Indonesia, como Malasia, que son como nosotros, grandes productores de aceites vegetales, que tienen mandatos de 20% y 30% y no han tenido ningún problema, y de hecho las mismas automotrices trabajan con el gobierno y con las empresas productoras de biocombustibles para ver cómo pueden ellos sustituir importaciones de energía con recursos locales. Nuestro país también fabricamos autos y exportamos autos a Brasil. De hecho, Brasil nos marca el rumbo en la industria automotriz. Claro. Y Brasil tiene un mandato de 14% y en marzo del año que viene va al 15% de corte de biodiesel. Entonces, nosotros vamos a fabricar motores en la Argentina para el mercado brasilero aptos para usar 15% de diésel y resulta que en la Argentina no lo podemos usarlo. Bueno, eso para mí no es lógico, no tiene lógica. Y hay un tema que se mencionó que tiene que ver con el uso en frío, en climas fríos, de los cuales, yo cuento en el artículo, en Europa, por ejemplo, cuando se utilizan los climas fríos en Europa, hay motores que están homologados para usar con biodiesel puro, o incluso con mezcla de 20% o 30%. Peugeot tiene homologados los autos para usarlos con 30% en Europa, los autos diésel. Y los autos diésel, en Europa tenemos climas fríos, en Alemania hace frío, en Francia también hace frío, los países escandinavos hacen más frío que nosotros, tenemos climas similares a la Patagonia. Bueno, usan
en invierno, igual que lo mismo que sucede con el gasoil, hay distintas especificaciones para el combustible. En invierno se usa, en vez de usar aceite de soja o palma, que son más baratos y que se utilizan en verano, utilizan aceite de colza. O le hacen algún tratamiento posterior, que si la demanda lo requiere, acá en la Argentina se puede llegar a hacer, para evitar que haya problemas en frío, digamos. Es Claro. procesos muy sencillos, e incluso también hay aditivos que se adicionan al combustible. Acá también hay aditivos anticongelantes que se le agregan al gasoil para climas fríos. Ahora, ¿dónde está el eje de todo esto? Porque, digo, a ver, cuando se hace esto el año pasado, por Sí. supuesto, no se sabía, no se estimaba que Rusia iba a invadir Ucrania y iba a alterar el tablero mundial del modo que lo ha alterado. Ujú. Digo, en Estados Unidos ayer celebraban que bajó 4 centavos el galón de combustible, que está en el orden de los $5, un número que a los americanos se les hace un ruido enorme en la cabeza. Europa está discutiendo la carga impositiva del combustible, etcétera, pasan muchas cosas. Pero evidentemente desde el mismo momento en que se produjo la situación de la invasión, era seriamente advertible que había que ir tomando medidas. Entonces hay una cosa que es muy llamativa en este sentido. Bueno, muy bien. Tienen capacidad de lobby, lograron una ley que la impulsó Mínimo Kirchner para poder reducir el tema. El lobby de ellos funciona mejor que el que sería hipotéticamente el lobby de los productores de biodiesel. Perfecto. Deberían haber pensado que tenían que garantizar la provisión del combustible. Evidentemente están sentados sobre un gran negocio y no les preocupan las colaterales, ¿no? Sí, es así. A ver, hoy yo entiendo la posición de las refinadoras de petróleo de no querer importar o restringir las importaciones de gasoil porque, digamos, tienen un precio congelado en el mercado interno y importar el combustible sale más caro, y quizás el biodiesel también es un poco más caro que el gasoil nacional, que se elabora también, hay que decirlo, sobre un precio del barril de petróleo controlado, que no es el precio Mm, internacional, ¿no? ujú, O sea, las refinadoras de petróleo no pagan el precio del barril internacional, pagan un ujú, precio menor. Entonces, cuando ellas tienen que salir y traer combustible de afuera y lo tienen que vender al precio local, y no les cierra, no les cierra. Pero bueno, tranquilamente se podría utilizar mayor mezcla de biodiesel, y con eso paliamos, porque el biodiesel producido en la Argentina es más barato que importar gasoil. De hecho, ahora le han quitado impuestos a la importación de gasoil, algo que desde el punto de vista constitucional genera muchas dudas. Yo no soy un especialista en temas ujú, impositivos y en temas de producción, pero no tiene lógica que un producto nacional tribute determinados impuestos y el mismo producto traído de afuera no los tribute. O sea, desalienta totalmente la producción nacional. sí, claro. Eh, pero bueno, sí, la verdad que las razones por las cuales no se previeron estas cosas es porque yo creo que hay una política muy errática, que estamos a la deriva en temas energéticos. Incluso desde que Argentina se hizo cargo de expropiar el 51% de las acciones de YPF, lo que tenemos, no tenemos una Secretaría de Energía o un Ministerio de Energía, Claro, claro. tenemos un ministerio que opera para que le vaya bien a una empresa que es pública. No Sí, sé si sí, se sí, entiende, no hay sí, una política claro, energética. claro. Un secretario de Energía o un ministro de Energía estaría viendo un abanico de alternativas en las cuales los hidrocarburos serían uno más. Claro. Bueno, la el único misión que tiene, la única función que tiene hoy la Secretaría de Energía es que YPF le vaya bien, a ver cómo podemos promover las inversiones en hidrocarburos, y nos olvidamos de todo lo que existe alrededor, de todas las nuevas energías y todo lo que está apuntando el mundo. En Estados Unidos hay 20 refinerías de petróleo que se están reconvirtiendo para no procesar más petróleo y procesar aceites vegetales. ¿Por qué? Porque el mundo va hacia eso. En Claro. Europa está sucediendo lo mismo. Sí, tal Pese a cual. que están alentando el uso del automóvil eléctrico y que quieren prohibir los motores a pistones y todas esas cosas, que es algo que difícilmente se pueda lograr en el corto plazo, ellos están, Total, la petrolera de bandera francesa, está reconvirtiendo 2 refinerías para
dejar de usar petróleo y utilizar aceites vegetales o materias primas renovables. Para eso que contás, hará falta que, bueno, no será este gobierno seguramente, que haya una decisión de mirar la política energética en su conjunto y tomar las mejores decisiones, terminando con este esquema de subsidios cruzados e intereses, que en muchos casos, esto corre por mi cuenta, si no son espurios, están ahí en el límite. Te agradezco mucho, Emiliano. Seguiremos conversando. Muy útil todo lo que por favor, José Luis, a disposición y muchas gracias por el llamado. Emiliano Huergo, director de Bioeconomía. Hablamos de un tema crucial. Argentina puede eliminar los problemas de importación de combustible, tener un precio interno razonable, con una adecuación, tiene todos los recursos. Argentina no es un país pobre, es un país empobrecido. Argentina no es un país sin oportunidades, es un país pleno de oportunidades. Ya continuamos.